Capítulo 2. ¿Has leído mi columna de hoy? La doctora Sarah Baxter se mordió los labios para no sonreír mientras observaba a su paciente de más edad, que seguía sentada en la camilla tras un control rutinario. Elise era una mujer rara, pero también era la concejala del ayuntamiento de Ansburg y la mayor chismosa de la ciudad, de modo que pese a sus excentricidades no se podía decir que estuviera loca. Sarah le había tomado mucho cariño a la anciana, pero sabía lo astuta que era y que conocía la vida personal de casi todos los residentes de Ansburg. La mayoría de la gente la llamaba Elise, la soplona, pero la señora Renfrew tenía suficiente poder e influencia para que nadie se atreviera a decírselo a la cara. Sarah admiraba su valor, pero tenía que ir con pies de plomo con lo que decía delante de aquella anciana tan curiosa. Cualquier comentario, por sucinto que fuera, podía aparecer en la columna de Elise, Noticias de Ansburg, que publicaba en el Ansburg Herald, si contenía el menor indicio de información jugosa. Sarah admiraba que su paciente hubiera cumplido 80 años y tuviera un papel tan activo en la comunidad, pero también sabía que la señora Renfrew causaba pavor en ocasiones. Si cometía el menor desliz, aquella mujer de apariencia adorable podía tergiversar la información y convertirla en tema de habladurías. A pesar de todo, Elise no era mala persona. Tan solo consideraba que era su deber informar de cualquier noticia que se produjera en Ansburg, ya que sus raíces se remontaban a los tiempos de la fundación de la ciudad. No, señora Renfrew, aún no he tenido tiempo de leer el periódico de hoy, mintió Sarah, pero se justificó diciéndole que era mejor esa mentira piadosa que la posible alternativa. Había leído el diario mientras desayunaba y no había pasado por alto el artículo de Elise titulado «Apuesto miembro del clan Sinclair regresa a Ansburg». Si algo no quería Sarah que supiera la señora Renfrew, era que sabía más sobre esa situación que cualquier otro habitante de Ansburg, salvo la adinerada familia del apuesto Sinclair. Cielos, hace siglos que te dije que ya me llamaras Elise. La diminuta mujer de pelo plateado dio una palmada en el brazo de Sarah y bajó con un salto ágil de la camilla, gracias a las zapatillas deportivas que absorbieron gran parte del impacto. Por increíble que pareciera, Elise lució un aspecto elegante a pesar de su atuendo, unas deportivas blancas y una sudadera roja. Sarah suspiró y estiró una mano para sujetarla del brazo y asegurarse de que no perdía el equilibrio. Aún no se había acostumbrado al trato informal que tanto se estilaba en la ciudad costera de Ansburg. Es cierto, Elise, tienes toda la razón. Después de casi un año de haber abierto la consulta, a Sarah aún le costaba dirigirse a los pacientes por sus nombres de pila, aunque se lo pidieran, y se dio cuenta de que había llegado a conocerlos tan bien que todos preferían evitar los formalismos. Había hecho la residencia de medicina interna y ejercido el primer año en Chicago, donde no acostumbraba a tener mucho tiempo para visitar a los pacientes. Se había centrado en los enfermos hospitalizados, por lo que no había tenido muchas oportunidades de conocer a ninguno de ellos personalmente, salvo algún caso que había requerido de un internamiento más largo. Sarah se estremeció, una reacción que le sobrevenía cada vez que pensaba en entrar en un hospital. Se me ha ocurrido que a lo mejor serás la doctora que trata a Dante Sinclair. Elise enarcó una ceja y le dirigió una mirada pícara. No es que tengas mucha competencia. Sarah negó con la cabeza intentando concentrarse en su paciente. Aunque fuera su médica, Elise no podría decírtelo, es una cuestión de confidencialidad. Y gracias a Dios que existe, pensó Sarah. El hecho de ejercer la medicina le servía de excusa para cerrarse en banda cuando Elise le hacía preguntas sobre otros pacientes. ¿Me estás diciendo que serás la doctora de Dante Sinclair?, preguntó Elise con perspicacia, y lanzó una mirada inquisitiva a Sarah. ¿Y que no me lo puedes decir por una cuestión de ética profesional? No, no he dicho nada de eso. No iba a caer en la trampa de Elise y de admitir lo que ella quería. Solo te recuerdo que ningún médico puede airar los secretos de sus pacientes, replicó Sarah con firmeza, consciente de que le daba la mano a Elise. Acabaría tomándose el brazo. La anciana era capaz de cualquier cosa con tal de conseguir una respuesta. Es un hombre muy rico, está soltero y es un héroe. Se tiró delante de su compañero para intentar salvarle la vida y mató al criminal para evitar que hubiera más víctimas. Sería un buen partido para ti, cielo, dijo Elise con aire pensativo. Precisamente esta mañana Beatriz y yo hablábamos de vosotros dos. Vaya por Dios. A Sarah la aterraba el mero hecho de pensar que Elise había hablado con Beatriz Gardner sobre su destino. Esta era la segunda chismosa de Ansburg y se consideraba la casamentera de la ciudad.
Ambas mujeres, de una edad similar, formaban una pareja letal. «No estoy buscando marido», se apresuró a decirle la anciana, con un desdén que resonaba la desesperación. Elise abrió la boca para replicar, pero alguien llamó a la puerta antes de que pudiera pronunciar la palabra. «Adelante», dijo Sara con impaciencia. «Que entre ya, por favor», pensó. Christine, la alegre prerioja directora administrativa de la consulta y ayudante médica, asomó la cabeza por la puerta. «¿Lista para extraerte sangre, Elise?» Christine abrió la puerta del todo y le hizo un gesto a la anciana para que la acompañara. «Gracias», le dijo Sara a su ayudante articulando la palabra, mientras Elise esbozaba una mueca de disgusto. Saltaba a la vista que no le hacía ninguna gracia no haber logrado su objetivo, pero se dirigió a la puerta a regañadientes. «Que tengas un buen día», deseó Sara a la paciente. «Nos vemos dentro de un par de semanas para darte los resultados de la analítica». «Recuerda lo que te he dicho», insistió Elise. «Beatriz y yo casi nunca nos equivocamos. Sois perfectos, el uno para el otro. Mi amiga ha tenido uno de sus presentimientos con vosotros dos». «De acuerdo», concedió Sara con un hilo de voz, y lanzó un suspiro de alivio cuando Elise salió de la consulta. Christine le lanzó un guiño antes de cerrar la puerta y por fin se quedó a solas. «Gracias a Dios», pensó. No era que no le gustaran sus pacientes, la verdad era que, en general, podía mantener una conversación animada con Elise sobre cualquier tema que no girara en torno a los chismes de Ansford. Pero estaba claro que la señora Renfrew había acudido a la consulta con el objetivo de sacar la información, y Sara tenía miedo de haber revelado algo simplemente con su expresión, porque mentía muy mal. De hecho, mentía fatal. Seguramente porque antes de venir aquí no tenía amigos a los que mentir. Nunca había tenido ninguna necesidad ni motivo para faltar la verdad. Por lo general, cuando se trataba de manejar datos científicos no era necesario recurrir a las mentiras. Tante Sinclair iba a ser su paciente. Ya había estudiado su historial médico y sabía que llegaba ese mismo día en avión, procedente de Los Ángeles. Había mantenido una larga conversación con su médico y su psicólogo. La noche anterior había estudiado sus heridas y leído su historial. Se había empapado con todos los datos de su estado médico y del incidente que lo había dejado en aquella situación. No había encajado muy bien la muerte de su compañero y mostraba un comportamiento autodestructivo, el sentimiento de culpa del superviviente. Sara no era psicóloga y por su carácter le costaba llegar a comprender un comportamiento tan emocional. Creía que, en cierto modo, no dejaba de ser normal que hubiera reaccionado de esa forma. El sentimiento de culpa del superviviente es un trastorno mental que se produce cuando alguien considera que ha obrado mal al sobrevivir a un hecho traumático en el que han fallecido otros. Si Sara no hubiera experimentado un trauma psicológico en carne propia el año anterior, tal vez habría llegado a la conclusión de que el sentimiento de culpa del superviviente era del todo ilógico, pero ya no pensaba así. Las reacciones mentales no eran lógicas, pero se producían y podían destruir la vida de aquellas que las padecían. Salió de la sala de reconocimiento, se metió en su pequeño despacho, se quitó la pijama del médico y se puso unos pantalones y una blusa de manga corta púrpura. Se calzó las sandalias, agarró el bolso y recogió el pasillo de puntillas para salir de la consulta sin cruzarse de nuevo con Elise. Christine le estaba extrayendo sangre y no tardaría mucho. «No puedo creer que tenga que actuar como una ladrona en mi propia consulta». Respiró hondo cuando salió del edificio y dejó que el aroma del mar le templara el alma. Ansford era suficientemente grande para tener todo lo que necesitaba, pero lo bastante pequeño para conservar cierto encanto. Su consulta estaba en el centro, y a primera hora de la tarde la zona rebosaba de actividad, como era habitual durante la temporada turística. La humedad le rizaba ligeramente las puntas de su media melena rubia, como si tuviera vida propia, pero no le importó. No pensaba regresar al despacho para buscar una horquilla. De hecho, empezaba a acostumbrarse a que el tiempo de paine le alborotara el pelo. Mientras se dirigía a su todoterreno, se lamentó de no tener tiempo para recorrer a pie la plaza del centro. No le vendría mal un café. La cafetería de la ciudad. Le gustaba pasear por Main Street habitualmente. Iba caminando al trabajo, pero hoy no le había sido posible porque tenía que desplazarse hasta la península, al acabar la jornada laboral. Sara conducía despacio debido al gran número de turistas y gente que iba a la playa, sin dejar de pensar en su nuevo paciente. Sabía muy bien por qué el médico de Dante Sinclair había acudido a él. Su consulta no estaba tan concurrida como la de otros facultativos, porque solo trataba pacientes ambulatorios, y nada más llevaba un año ahí.
Si tenía un paciente que debía ingresar en el hospital, lo remitía a uno de sus colegas. Así pues, tenía más tiempo para visitar a Dante Sinclair en su casa, algo imprescindible dado su estado actual. Además, era un Sinclair y había oído hablar de la adinerada familia desde el primer día que llegó a Ansford. Grady Sinclair era muy respetuoso porque usaba su riqueza y poder para ayudar a mejorar la ciudad, y todo el mundo conocía la historia de que había evitado el cierre del centro juvenil. Ahora que se había casado con la directora de dicho centro, la ciudad entera lo consideraba un héroe local. Costaba creer la fama antisocial que se había ganado Grady Sinclair en el pasado. Sin embargo, ya no era cierto. Además, su mujer, Emily, era paciente y amiga de Sarah. La había elegido a ella como médica de cabecera porque prefería una mujer para las revisiones rutinarias. A Sarah le caía bien Grady. Era un hombre agradable y realista. Y más aún, si tenía en cuenta que era multimillonario y procedía de una acaudalada familia de Boston, cuya inmensa fortuna se remontaba varias generaciones atrás. ¿Cómo debe ser alguien que es multimillonario y decide hacerse policía, detective de homicidios en Los Ángeles? La cabeza de Sarah funcionaba como un ordenador. Intentaba analizar datos, pero cada vez procuraba hallar una respuesta a esa pregunta. No llegaba a ninguna conclusión. Tenía un coeficiente intelectual muy alto. Entraba en la categoría de genio, pero lo que había hecho Dante Sinclair era irracional. Es un paciente como cualquier otro. No tengo por qué darle más vueltas a su extraña carrera profesional. Sarah dejó atrás la ciudad negando con la cabeza mientras se preguntaba a qué se debía esa curiosidad que sentía por Dante Sinclair. Quizás se deba a que me he pasado el fin de semana escuchando mensajes y súplicas de sus colegas, hermanos y amigos. En cuanto acabó el funeral de su compañero, empezó a sonar el teléfono de la consulta de forma insistente, lo que obligó a Christine a activar el contestador automático para gestionar la avalancha. Sarah supo que sus hermanos habían informado a los compañeros de Dante Sinclair de Los Ángeles del lugar al que se dirigía y de quién iba a encargarse de su salud. El número de llamadas que recibieron fue enorme, desde sus hermanos a sus compañeros de póker pidiéndole que ayudara a Dante a recuperar una vida normal. Muchos de ellos se habían ofrecido a hacer cualquier cosa. Sin duda, en Los Ángeles había muchos policías, pero Sarah nunca había visto a tanta gente tan preocupada como en el caso de Dante Sinclair. Muchas de esas personas habían llegado a ofrecer dinero, sobre todo aquellos que no sabían que lo habían herido en acto de servicio, y que todos sus gastos médicos estaban cubiertos. Pero era obvio que ninguno de los que llamaron, salvo sus 4 hermanos, sabía que Dante era, junto a estos, una de las personas más ricas del planeta. La pena que mostraba esa gente era auténtica, lo que hizo pensar a Sarah de que Dante debía haber sido un hombre excepcional antes de resultar herido. Detuvo el vehículo en la verja que daba el acceso a la península y esperó que se abriera para acceder a la propiedad de los Sinclair. La enorme extensión de tierra que se veía al otro lado pertenecía a la familia. Era una finca excepcional. Sarah siempre había tenido muchas ganas de explorarla, pero no había tenido ninguna excusa para entrar en la propiedad, hasta ahora. Emily vivía en una casa cerca del extremo de la península con Grady, pero Sarah y ella siempre quedaban en la ciudad, porque resultaba más cómodo. Sarah se sobresaltó al oír el estruendo de un trueno y dirigió la mirada a los nubarrones que avanzaban hacia el lugar donde se encontraba. Cuando se abrió la verja, tomó el primer camino a la derecha. Mientras se acercaba a la casa, tuvo que contener un grito ahogado de exclamación. Aparcó en todoterreno distraídamente, sin reparar siquiera en que la carretera privada que conducía a la residencia de Dante Sinclair se había ensanchado hasta convertirse en un espacio capaz de albergar una gran flota de vehículos. La casa era enorme, de estilo Cowboy, al igual que su casita, situada a las afueras de la ciudad. Pero esta no era una casita pequeña y acogedora como la suya. Debía de ser 10 veces más grande. ¿Quién puede tener una casa tan grande y no usarla nunca?, murmuró para sí. Su campo de visión se redujo cuando las gotas de lluvia empezaron a caer con fuerza sobre el parabrisas. Sarah agarró el bolso, abrió la puerta del coche y salió corriendo en dirección a la entrada. Tocó el timbre, algo nervioso. En su consulta se sentía a gusto con los pacientes, pero en situaciones no profesionales se apoderaba de ella una sensación de incomodidad, seguramente debido a los cursos que se había saltado en la escuela en su acelerado currículum. Nunca había tenido amigos de verdad hasta su llegada a Ansford. La mayoría de los compañeros de facultad o lo consideraban una obsesa de los estudios, algo que era cierto, o eran demasiado mayores para entablar amistad porque no tenían nada en común.
Cuando trataba con otras personas socialmente, solía decir las cosas tal como le pasaban por la cabeza. La mayoría de sus comentarios debían de resultar sumamente aburridos para gran parte de los habitantes del planeta, a menos que les interesara conocer hasta el último detalle científico del universo, o cualquiera de los millones de datos que almacenaba en su cabeza, por mucho tiempo quisiera que los había estudiado o leído. Era capaz de conservar la información como un ordenador, con una capacidad de almacenamiento ilimitada. Quizás se había acostumbrado a conversaciones más triviales desde su llegada a Oxford, pero todavía le costaba hablar con la gente a la que no conocía muy bien. Es un paciente. Solo voy a pasarle consulta en su casa. Un paciente es un paciente, no importa dónde lo vea. Hablaremos de su estado médico, de lo que puede hacer para acelerar su recuperación y ya está. Está herido. Seguro que no espera ni le apetece mantener una charla de circunstancias. Sara se frotó los brazos preguntándose cuándo iba a abrirle la puerta. El porche tenía un toldo, pero el viento soplaba con tanta fuerza que se estaba quedando empapada. Dante tenía que estar en casa. Ella había llegado a la hora exacta a la que le había pedido que acudiera para realizar el examen inicial, y su paciente no se encontraba como para salir de paseo. Agarró la elaborada manija de la puerta y comprobó que no estaba cerrada con llave. Ejerció un poco de presión y de pronto se encontró en el enorme vestíbulo de la casa. No puede entrar como si tal cosa. Sin embargo, al parecer sí podía. En realidad, lo había hecho. Quizás no era lo más correcto, pero... ¿y si estaba herido y necesitaba ayuda? Señor Sinclair lo llamó con deje de duda. Su voz resonó en la enorme estancia en la que se encontraba. Insistió de nuevo, elevando el tono. Dejó las sandalias mojadas en la puerta y avanzó por la casa. El temor por el estado de salud de su paciente se impuso a sus recelos por haber entrado de aquel modo en la casa. Poco después, tras haber registrado todo el edificio, llegó a la conclusión de que su paciente no estaba allí. Estaba a punto de rendirse y llamar a Grace Sinclair cuando oyó un estruendo cerca de la cocina. Encontró una puerta cerrada que hasta entonces había creído que era un armario, y la abrió. Conducían al sótano. Bajó las escaleras corriendo y se detuvo en seco al llegar al final. Ahí vio un hombre enorme que le levantaba algo parecido a un par de mancuernas, muy pesadas, por encima de la cabeza, como si estuviera haciendo prensas de hombros. No tuvo ninguna duda de que se encontraba ante Dante Sinclair. No lo había oído, porque llevaba auriculares y tenía la música, heavy metal, en un volumen tan alto que hasta ella la oía desde las escaleras. Una prueba más de que se encontraba ante Dante Sinclair era el corte de la cara y los hematomas que le cubrían un pecho y un torso esculturales, que de no ser por ello habrían rozado a la perfección. Llevaba únicamente unos pantalones de deporte con la goma cerrada a las caderas como una manta, dejando ver una sombra de vello desde el ombligo que desaparecía, de desgracia, bajo la cinturilla de la prenda. Sara lo miró de inmediato a la cara y vio las gotas de sudor que le corrían por la frente y los pómulos, cayendo sobre el pecho. Llevaba el pelo muy corto, casi al estilo militar, y lo tenía empapado de sudor. Mostraba una mueca de dolor, y Sara sabía que no se debía al ejercicio. En condiciones normales, un cuerpo tan musculado como el que tenía ante sí no sudaba tanto a menos que se sometiera a un esfuerzo mucho mayor. Pero Sara había visto a hombres hechos y derechos que habían sufrido el mismo tipo de lesiones, incapaces de contener las lágrimas a realizar un mínimo gesto, o simplemente respirar. Las costillas fracturadas provocaban un gran dolor, y el ejercicio de Dante estaba realizando en ese momento no tenía ningún sentido. ¿En qué demonios estará pensando? Sara se acercó a él, le tomó una de las pesas y la dejó caer al suelo. Antes de que Dante pudiera reaccionar ante su presencia, ella le arrancó la otra de las manos y la dejó caer también. Era el mismo ruido que había oído en la entrada. Era obvio que se había caído. ¿Quién demonios es usted? Gruñó él con voz grave, pero sin alzar. Se quitó los auriculares y la música dejó de sonar. Los dejó en una silla que tenía al lado y se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Sara, bastante molesta, no le hizo caso. ¿Es que quiere empeorar aún más el estado de sus lesiones? Puso los brazos en la jarra y los miró. Era una mujer alta, medía más de 1,70 m, pero aún así tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Debía de medir 1,90 m como mínimo. Francamente, no comprendía cómo Dante Sinclair era capaz de tenerse en pie y menos aún cómo podía estar haciendo pesas en su estado. Si tiene dolores, no haga nada mientras se está recuperando. ¿Es usted masoquista o solo ignorante? Era una pregunta razonable después de lo que había visto. Evidentemente, las notas sobre su comportamiento autodestructivo eran correctas. La pregunta que asaltó a Sara fue ¿por qué lo hacía? Teniendo en cuenta los disparos que había recibido, podía considerarse un hombre afortunado. ¿Por qué diablos quería empeorar aún más su delicado estado de salud?
Sara lo observó fascinada. Dante tenía la respiración agitada y sus ojos, color avellana, le lanzaron una mirada de hostilidad. No parecía que estuviera sufriendo un gran dolor físico, al menos. Era la mirada de alguien que quería estrangular, a ella o a todo aquel que le impidiera hacer lo que se hubiera propuesto. Este es el tipo al que todo el mundo quiere que ayude porque se preocupe por él. En cierto modo, no asociaba al individuo que tenía ante ella con el hombre que todo el mundo quería que se recuperara. Tenía un aspecto desaliñado, barba de varios días, y lo único que quería era que lo dejaran en paz. Masoquista e ignorante, murmuró Sara en voz alta, preguntándose si iba a abrir la boca en algún momento. Es usted quien ha forzado la puerta de mi casa, y ya le dije a Grady que no necesitaba una maldita niñera, replicó Dante con voz grave y áspera. Váyase. Sara se cruzó de brazos. No me envía a Grady, y no he forzado la puerta, no estaba cerrada con llave. Me da igual quién la envíe, salga de mi casa de inmediato. No puedo. No soy una niñera, respondió Sara con calma. He venido para cuidar de usted. En tal caso, quítese la ropa y túmbese. Le soltó él con cara de poca. Hace tiempo que no me acuesto con nadie, y en estos momentos es el único tipo de ayuda que necesito. No lo dice en serio. Intenta asustarme para que me vaya. El sexo es otra actividad a la que debería renunciar durante unas semanas. Tiene que permanecer activo, pero sin cansarse. ¿Necesita ayuda para subir? Sara guardó silencio mientras observaba cómo la expresión de su paciente pasaba de hostil y furiosa a confusa e irritada. No era gran cosa, pero al menos le permitió confirmar lo que necesitaba saber. Empezaba a darse cuenta de que ese Dante, el hombre furioso que tenía ante ella, era una fachada. Había perdido a su mejor amigo, su compañero, y había estado a punto de morir él también. Una parte de sí mismo prefería haber muerto en lugar de su compañero, y ahora quería sufrir por el mero hecho de seguir con vida, a pesar de que lo ocurrido no era culpa suya. El trabajo de Sara consistía en asegurarse que Dante fuera capaz de superar esta fase de la recuperación sin hacerse daño. Ya había pasado por una experiencia muy traumática, y la indignación de Sara desapareció para dar paso a un sentimiento de compasión. Estaba enfadada con él por haber hecho algo tan estúpido, pero, en el fondo, comprendía los motivos que lo habían impulsado a ello. No necesito la ayuda de nadie, le espetó él, y echó a andar cojeando para subir lentamente las escaleras. Sara lo siguió y no pudo pasar por alto aquella espalda tan musculosa, que cualquier mujer tendría que haber hecho un auténtico esfuerzo para no acariciar. Se reprendió a sí misma por quedarse embobada admirando sus increíbles glúteos mientras él subía las escaleras presa del dolor. Se tambaleó un par de veces, pero logró llegar arriba sin problemas. Cuando estuvieron en la cocina, se volvió hacia ella. Tiene que irse, no necesito nada. Quiere lamerse las heridas en privado. Sara lo comprendía, pero no pensaba dar su brazo a torcer. Ella tenía que cumplir con su trabajo, y él tenía unas heridas que requerían atención. Necesito una ducha. No solo apesta, sino que tiene que limpiarse las heridas, le soltó ella. ¿Piensa ayudarme?, le preguntó de forma inexpresiva sin malicia. No, si ha podido subir las escaleras, imagino que también será capaz de asearse. Pero si ya está mojada, replicó Dante con brusquedad, y estiró una mano para enroscar un dedo en uno de sus rizos empapados. Dadas las circunstancias, podría echarme una mano. Sara la apartó con un manotazo. Por si no se había dado cuenta, llueve a cántaros, por eso ha entrado sin llamar. Además, tal y como le he dicho, la puerta no estaba cerrada con llave. Mire, si de verdad necesita ayuda, puedo hacerlo. Si quiere, lo examino al mismo tiempo. No era una idea descabellada. Dante aún no era capaz de tenerse en pie perfectamente, y además tenía que observar la herida del mundo tras la intervención. ¿Quién diablos la ha enviado? Sara respiró hondo antes de contestar. El Dr. Blake, de Los Ángeles. Me ha hecho responsable de sus cuidados. Me han seleccionado y seré su doctora en Ansburg. La consulta del Dr. Blake me ha mandado todo su historial médico y ha hablado con él por teléfono para que me ponga al día sobre su estado. Me toma el pelo, pero si usted no debe tener siquiera la edad legal para beber, se mofó Dante. El Dr. Blake me dijo que me pondría en contacto con un médico de Ansburg. Necesito el alta para volver al trabajo. No es que me muera de ganas de tratar con los médicos, pero es un requisito del departamento. Tengo 27 años, detective Sinclair. Me llamo Sara Baxter, doctora Sara Baxter, y soy su médico. Él la miró fijamente con sus ojos color avellana, y Sara sintió una punzada de vergüenza. Sin maquillar y con el pelo empapado, debía de aparentar menos edad de la que tenía. Aún así, era muy joven para ser doctora. Al final, Dante negó con la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pues vaya, tiene más pinta de niñera. Sin decir nada más, se volvió y se dirigió cojeando hacia la entrada de la cocina, mientras Sara, incapaz de apartar la mirada de aquel trasero perfecto que se alejaba de ella, se preguntaba si de verdad la había creído.
Soy especialista en medicina interna y no trato a niños. Pero ahora que tengo que atenderlo, sí que me siento como una niñera, murmuró, contrariada mientras lo acompañaba al piso de arriba.